Les invito a que abran su Biblia en el Salmo 10 y mientras llegan ahí al Salmo 10, el Salmo 10 junto con el Salmo 9 son una unidad y lo sabemos porque los dos salmos son un acróstico. Un acróstico es algo que los hebreos usan para hacer poemas. Entonces, por ejemplo, un acróstico sería que la primera línea empieza con A, la segunda con B, la tercera con C, la cuarta con D en español. Y en hebreo hace algo muy similar con el Salmo 9 y el Salmo 10. Los primeros versos del Salmo 9 comienzan con el Aleph, los segundos con el Beit, y así se van. Entonces el Salmo 9 cubre la mitad de las letras del alfabeto en hebreo, del Aleph al Kaf, y el Salmo 10 cubre la segunda mitad del alfabeto hebreo del Lamed a Tab, y así se cubren las 22 letras. Ahora, en nuestras Biblias no está marcado el acróstico, como por ejemplo, no vayan ahí, pero lo pueden hacer después. Si se van al Salmo 119, van a encontrar que está marcado el acróstico con las letras. Encontré que la Biblia textual y la Nueva Versión Internacional sí ponen el acróstico, pero la mayoría de las versiones no. Ahora, los dos salmos, el 9 y el 10, fueron escritos por David. No sabemos exactamente en qué circunstancias, pero los dos hablan de temas similares: el reino absoluto de Dios, la maldad de los que rechazan a Dios y la súplica para los que responden en oración. Vamos a leer el Salmo 10, vamos a estudiar el Salmo 10 específicamente. Le voy a dar lectura y me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites en esta mañana escuchar tu voz a través de tu palabra, y te rogamos, Padre Celestial, que esta palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y que discierna hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestras intenciones, y que sea la palabra que necesitamos escuchar el día de hoy, que necesitamos ser desafiados con ella, exhortados con ella, consolados por ella.
Señor, lleva tu palabra a los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios es omnipotente, ¿por qué existe la maldad? Esa es una de las preguntas que algunos consideran que es el talón de Aquiles del cristianismo. Una pregunta a la cual no pueden responder. En el siglo XVIII vivió un filósofo llamado David Hume. Y David Hume postuló unas preguntas que había hecho otro filósofo llamado Epicuro, un filósofo griego que vivió 300 años antes de Cristo. Entonces David Hume popularizó unas preguntas que había hecho Epicuro 300 años antes de Cristo. Y estas fueron lo que ellos dijeron. Dios no puede ser bueno y omnipotente. Tienes que escoger. A lo mejor Dios es omnipotente, pero no es bueno. Entonces Él podría detener la maldad, pero no lo hace. O quizá Dios es bueno, pero no es omnipotente. Entonces Él quiere detener la maldad, pero no puede porque no es omnipotente. Y decían, tienes que escoger, o Dios es bueno o Dios es omnipotente, pero no puede ser las dos cosas. Ahora, nosotros como cristianos creemos que Dios es omnipotente y bueno. Y en esta tarde no voy a dar una defensa apologética de esto, pero he hecho esto en otras predicaciones y de hecho tengo una clase entera al respecto que voy a compartir con ustedes en el futuro. ¿Cómo podemos nosotros afirmar estas dos verdades? Y de hecho les puedo adelantar que las afirmamos y que no son contradictorias. Dios es omnipotente y Dios es bueno. Sin embargo, debemos de saber que cuando la Biblia habla acerca de la maldad, lo hace en términos reales y tajantes. Es decir, la Biblia no huye a esta cuestión de la maldad. De hecho, como vamos a ver, David se anticipa a los filósofos griegos por 700 años y hace muchas de estas preguntas. Pero a diferencia de los filósofos que decían, no sabemos la respuesta, David nos da la respuesta en este salmo. Y lo que vamos a ver en este salmo es que si bien la maldad es real, el trono de Dios es inamovible, no se mueve, porque Dios todo lo ve y Él juzgará con justicia. Vamos a ver dos puntos en esta mañana. Primeramente vamos a ver la maldad del malo. La maldad del malo. Miren de nuevo el versículo 1 y fíjense cómo comienza el salmista. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Qué manera tan impactante de comenzar este salmo. Varias veces hemos comentado que los salmos son expresiones sinceras del corazón y David nos está hablando desde lo que él siente. David no está negando que Dios sea omnipresente porque David escribió el Salmo 139. Y el Salmo 139 habla de la omnipresencia de Dios. No tienen que ir ahí, pero les voy a leer dos versos, el 7 y el 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y ese salmo también lo escribió David. Lo que está haciendo aquí David es que está diciendo, yo siento como si Dios estuviera lejos. Yo siento como si Dios estuviera escondido. Y en los próximos versos nos va a explicar por qué se siente así. Y la razón es esta: aparentemente el malo se sale con la suya. David está viendo el mundo en el que vive y ve mucha maldad y aparentemente no pasa nada. Así que las preguntas que hizo David Hume en el siglo XVIII y las preguntas que hizo Epicuro 300 años antes de Cristo, ya las había hecho David. Ya las había hecho David hace 3000 años. Pero vamos a ver qué nos dice Dios a través de la pluma
del salmista. En los versículos 2, y voy a leer hasta el 4, nos empieza a describir el orgullo del malo. Voy a leer de nuevo el 2 hasta el 4. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces el malo, hermanos, es la persona que rechaza a Dios, que rechaza la ley de Dios y que no quiere saber nada con Dios. Es una persona que se describe aquí como arrogante y maliciosa en el versículo 2. Persigue al pobre y busca atraparlo en sus artificios, que un artificio se refiere a un plan malvado. O sea, está ideando cómo atrapar al pobre. Y aquí el pobre no solo se refiere a una persona que tenga pocos recursos económicos, sino que es una palabra hebrea que también se puede traducir como al afligido o al débil. En el versículo 3 vemos que este hombre malo es una persona jactanciosa. El deseo de su alma no es bendecir a Dios, sino bendecir al codicioso. Y el 10º mandamiento de los 10 mandamientos es no codiciarás. Y entonces lo que hace el malo es no solamente él es codicioso, o sea, codicia, quiere siempre tener más, sino que además bendice a los codiciosos, imagínense. O sea, cuando se junta con otros como él, los bendice. Qué bien lo que estás haciendo. Espero que sigas en ese camino. Andamos en la misma ruta. Y además es una persona altiva en el versículo 4. En el idioma original, en el hebreo, esta expresión en el versículo 4 literalmente dice que es de nariz hacia arriba. ¿Y por qué nariz hacia arriba? Bueno, porque ustedes habrán visto o saben que cuando una persona es muy orgullosa, decimos como expresión que mira a las personas hacia abajo. O sea, levanta la nariz, levanta la cara y empieza a mirar a todos hacia abajo. Entonces está diciendo aquí el salmista de manera poética que esta persona mala levanta su nariz, levanta sus ojos, mira a todos hacia abajo. ¿Por qué? Porque se cree que no necesita de nada, ni siquiera de Dios. Es demasiado orgulloso como para buscar a Dios. Rechaza todo pensamiento de Dios. En los versículos 5 y 6 nos describe cómo actúa. Versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Entonces el malo es un hombre que nos describe aquí David como alguien que está en malos pasos, sus caminos son torcidos. Y eso se refiere a que el camino de Dios, el camino del Señor, se describe en los Salmos como el camino recto, el camino derecho. Pero el camino del malo es torcido, anda en malos caminos, anda en malos pasos. Los juicios de Dios los tiene lejos, no quiere escuchar la palabra de Dios y a sus adversarios desprecia. Cualquier persona que ame a Dios es enemigo de esta persona que se está describiendo. ¿Y cómo es que esta persona es así? ¿Cómo es que puede pensar de esta manera? Bueno, la respuesta la vemos en el versículo número 6. Él se habla a su corazón y dice, no me va a pasar nada. No seré movido jamás. Nadie va a poder moverme, soy invencible. No me va a alcanzar el infortunio, o sea, el mal no me va a alcanzar. Yo puedo hacer el mal y a mí nunca me va a pasar. Se cree intocable. Lamentablemente en nuestro país muchas veces se hacen héroes de villanos. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se dedica a traficar drogas. Por ejemplo, por poner un ejemplo de muchos que pudiéramos poner. Y es una persona que se le componen canciones, se hacen películas, se hacen series, ¿verdad? Y a veces se puede como que romantizar un poquito esta vida y algunos tristemente dicen, que a mí me gustaría ser, mira qué poderoso. Y entonces se pone esa vida como si fuera muy, muy increíble y a veces hasta cierto punto parece que sí.
Los ves, ¿verdad? Que se habla de casas grandes, en donde tienen a todo mundo comprado, viven como reyes, viven como señores, lo tienen todo, matan y no les pasa nada, engañan y no son engañados, y piensan, no me va a pasar nada. Tengo a todos comprados, nunca me vendrá el infortunio. Hasta que de repente viene la policía. Hasta que de repente una bala les atraviesa y repentinamente todo lo que tenían se pierde. Sin embargo, habrá algunos que no los va a juzgar la ley. Es decir, que se van a salir con la suya y que van a llegar quizá a ser ancianos y van a morir en su cama junto a su familia, habiendo matado, habiendo hecho el mal, habiéndose aprovechado, habiendo sido despiadados, y quizá pensamos, ¿y ahí qué? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué se salieron con la suya? ¿Qué del estafador que nunca lo encuentras? ¿Qué del abusador que no termina en la cárcel? ¿Qué de todo eso? Y David nos va a hablar también de ese tema. Vamos a seguir viendo en los versículos 7, nos va a empezar a decir que el malo hace tremendo daño. Versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, David nos pone una imagen del malo con la boca llena. ¿Alguna vez han visto, yo creo que sí, ¿verdad? Un niño que a lo mejor tiene la boca llena porque quería todas las galletas y se las metió a la boca. Bueno, el malo tiene la boca llena, pero de blasfemias, de engaños, de fraude. Y no solamente tiene la boca llena, sino que además debajo de la lengua trae escondido todavía más vejación, que se refiere a la malicia, maldad. Es como cuando le dices al niño, a ver, abre la boca y saca la lengua para ver si trae algo. Y ves, no tiene nada, pero lo tenía escondido debajo de la lengua. El malo no nada más tiene la boca llena de maldad, y si eso no fuera suficiente, además trae escondido, ¿verdad?, la malicia y la maldad. Es una persona que no puede más que mentir, miente aunque no lo necesita, ya es su costumbre. Continúa la descripción, voy a leer del 8 al 10. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Aquí lo que nos está diciendo el salmista es que este hombre malo que se está describiendo es un depredador. Está al acecho, está escondido, ataca, como dicen, con premeditación, alevosía y ventaja. Es como ese león que al ver a su presa se encoge, ¿verdad?, se agacha, se acerca sigilosamente para saltar y atrapar y desgarrar a su presa. ¿Y quién es su presa? El desvalido, el pobre, el indefenso. O sea, este malo es aprovechado, se aprovecha. Versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea que todo lo que hace, lo hace porque cree que se puede salir con la suya. Piensa que Dios se ha olvidado de él. No necesariamente es que no crea en Dios, sino que no cree que a Dios le importa. Dice, hey, Dios se ha olvidado, Dios no me ve. Si no me ha pasado nada, y si he hecho todo esto, y si Dios nunca me ha puesto un estorbo, no creo que lo vaya a hacer. Todos nosotros hemos visto videos o documentales donde muestran la naturaleza, ¿verdad? Y a veces en esos documentales muestran a un leopardo o a un león
cómo se va acercando a la presa, agachado, sigiloso, y luego comienza ese correteo, ¿verdad? Y empieza la música en el documental, y ahí van las tomas, diferentes tomas, y finalmente atrapa a su presa. Y normalmente, ¿contra quién va? ¿Con el más grande de los animales? No, con el más pequeño, el indefenso, el que no puede correr tan fuerte, el que se ha alejado un poquito de la manada. Y fíjense que a veces vemos esos videos en los documentales, pero vienen de alguna manera con cortes, con música, y si algo es demasiado sangriento, para no herir la sensibilidad de las personas, le cortan, ¿verdad? Y se van a otra parte del documental. Pero hoy con las redes sociales uno puede encontrar videos de personas que están en el safari, por ejemplo, en África, y traen su celular, y resulta que ven cuando un león ataca, o unas leonas, o un leopardo, o unos lobos, y como no tienes la música y no tienes los cortes de diferentes tomas, ves todo con la crudeza de la violencia y de la sangre, y te impacta. Y hasta dices, oye, como que los documentales me habían estado mintiendo todo este tiempo. La realidad es que es terrible lo que ves, y la manera en que sucede, y el clamor de la víctima, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque David nos está mostrando la realidad de la maldad con la crudeza de la realidad de la maldad. No nos está mostrando con cortes especiales y música clásica de fondo. Nos está diciendo, la maldad es real. Los malos son malos y se aprovechan del indefenso, del pobre, del huérfano, de la viuda, y cuando lo hacen, les da felicidad. Lo logré otra vez, y Dios no me hizo nada. David había sido perseguido. ¿Recuerdan cuando Saúl, el hombre más poderoso alrededor de David, empieza a buscarlo? David huye al desierto porque dice, en el desierto no creo que me venga a perseguir Saúl, y ahí va Saúl al desierto. Y luego David se lo encuentra en la cueva de Engadi, que es un oasis en medio del desierto, y tiene la oportunidad para matar a Saúl, y no lo hace. Y después, cuando muere Saúl y muere Jonatán, y por cierto David los llora, asciende al trono David, y luego ¿qué pasa tiempo después? Que Absalón lo persigue, su hijo, y tiene que salir huyendo como de repente, y toma sus cosas y sale, y mientras va en el camino hay uno que lo va maldiciendo, y finalmente Absalón es asesinado, y llora a su hijo Absalón también. David sabía lo que era ser perseguido y que estuvieran persiguiendo su vida misma. Y David, como rey, estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor, de las naciones a su alrededor, y de la tremenda maldad que había incluso en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, la Biblia admite francamente la realidad de la maldad. En estos versículos vemos la maldad del malo, que vivimos en un mundo lleno de maldad, y esta maldad y pecado verdaderamente afectan incluso a inocentes. Entonces, cuando dice David Hume o Epicuro o cualquier otro filósofo y dice, no, es que los cristianos no lidian con la maldad, me pregunto si han leído la Biblia, porque tenemos capítulos enteros sobre eso. Un libro completo que habla de eso, el libro de Job. Y lo vemos con toda la realidad y con los sentimientos y el ver a nuestro alrededor. Y cuando vemos a nuestro alrededor y cuando escuchamos las noticias, ¿cuántas veces no hemos visto las noticias esta semana? Y hemos dicho, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Y todavía peor cuando eso nos pasa a nosotros o a un familiar, y alguien se aprovecha, hace una maldad en contra de algunos de nosotros. En una ocasión estaba en
en el avión platicando con un joven que decía que era ateo, pero iba a la iglesia católica porque su novia era católica, pero decía yo soy ateo. Y cuando empezamos a hablar de esto fue cuando había mucha violencia en la ciudad. ¿Se acuerdan hace algunos años que estaba terrible? Y acababa de pasar una tragedia en la ciudad y estábamos hablando al respecto y él me decía, es que yo no creo en Dios, no creo que cuando las personas mueren dejan de existir. Y le dije, le recordé la tragedia que acababa de suceder en la ciudad y le dije, ¿me estás diciendo que los asesinos que cometieron esta masacre, si no los atrapa la ley, y las posibilidades son altas de que nunca los atrape la ley, se van a salir con la suya? Es decir, nada les va a pasar, nada, van a morir felices. Y cuando le dije eso le cambió un poco la cara, porque es muy fácil tener estas ideas hipotéticas de que sí, qué padre, me muero, no me pasa nada y listo, hasta que te pasa algo a ti, hasta que es un familiar, hasta que eres tú. Y entonces dices, debe de haber justicia. Debe de haber justicia. Hay un clamor que Dios ha puesto en los seres humanos, un clamor de justicia. Y hermanos, cuando una persona hace el mal y se sale con la suya y que la justicia de nuestro país nunca lo va a atrapar o que lo atrapan e injustamente lo dejan ir, ¿será que eso es todo? ¿Lo lograron? ¿La libraron? ¿Bien hecho? ¿Fueron más astutos? Los cristianos creemos que no es así. Creemos que hay un Dios que todo lo ve y que hay un juicio justo y que nadie que hace el mal se sale con la suya. Y eso lo vamos a ver en el segundo punto. En el segundo punto vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios. Versículo 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. En este verso vemos algo muy común en los salmos, que es el clamor del oprimido, y comenzamos a ver la confianza del salmista en Dios. David nos muestra a Dios como un poderoso guerrero a quien le está pidiendo que se levante y alce su mano para la batalla. Ahí están cerca en el 9:19 de Salmos 9:19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. O escuchen este otro salmo, no tienen que ir ahí. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Salmos 17:13. Entonces, aquí regresando al 10:12, el pobre es el indefenso, es el débil. Y empezamos a ver en los próximos versículos que si bien en el versículo 1 David sentía como que Dios está lejos, ahora vamos a ver la realidad, que Dios todo lo ve. Versículo 13 y 14, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Entonces, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Porque piensa que Dios no lo va a inquirir. A Dios no le importa, Dios no lo va a investigar. Pero ¿qué hace el salmista? Tú lo has visto. Eso es lo que afirma, tú lo has visto. Y esta es la enseñanza de las Escrituras. Acompáñenme a Proverbios 15:3. En Proverbios 15:3, hermanos, nos habla de la realidad. Es como que David estaba viendo todo desde la perspectiva terrenal. Dice, ¿dónde está Dios? No lo veo. Pero ahora se ha levantado y está viendo la perspectiva eterna. Y lo vemos también en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay rincón de la tierra y del cosmos en donde los ojos de Jehová no estén. Voy a leerles un par de pasajes, no tienen que ir ahí. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos
y atentos sus oídos al clamor de ellos. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Dice David, Dios lo ha visto. Ninguna injusticia se le pasa. Lo que está pensando el malo, Dios no lo ha visto, no lo inquirirá. Es un engaño de su propio corazón. Porque Dios, nos dice el Salmo, mira el trabajo y la vejación, es decir, la provocación, y Él va a dar el justo juicio. Esto es lo que cree el cristianismo bíblico. Toda maldad será juzgada. Toda maldad será juzgada. Y cuando yo estaba hablando con este joven que decía, no, yo creo que sí, se salen con la suya, no pasa nada. Y que cuando le dije, ¿estás diciéndome que estos asesinos se salieron con la suya? O pensemos, por ejemplo, en Adolfo Hitler, que cuando las tropas aliadas se estaban acercando, se quitó la vida. No pasó por los juicios de Nuremberg, por ejemplo, cuando después en Nuremberg se juzgaron a muchos de los nazis. No estuvo ahí Adolfo Hitler. Dijo, prefiero huir de la justicia. ¿Y será que se salió con la suya él, Mao Zedong y todos estos dictadores? Y no nos vayamos a dictadores. Podemos hablar de personas que están haciendo el mal constantemente. Y yo le dije, yo no creo eso, yo creo que Dios juzgará. Y una de las preguntas es, ok, Emanuel, ¿y eso de dónde lo sacas? Pues lo saco de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 20, por favor. En Apocalipsis 20, el apóstol Juan nos habla de un gran trono. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El gran trono blanco. Se nos hablan de varios libros, pero hay uno que es clave. Es el libro de la vida. Y los que están inscritos en el libro de la vida son aquellos que han entregado su vida a Cristo. Y sus pecados han sido perdonados en Cristo. Pero aquellos que no están inscritos en este libro, dicen las Escrituras, son juzgados justamente por lo que han hecho. Porque resulta que el malo que decía, Dios no lo ha visto, Dios no lo inquirirá, sorpresa, estaba registrado en un libro. Dios lo había visto, Dios lo había inquirido. Y Dios dice, si no te arrepientes, tendrás que pagar por tus pecados. Hermanos, este es el evangelio, que cuando tú estés en la presencia del Señor, o Dios te va a juzgar a ti por tus pecados, o si vienes cubierto de la sangre del Cordero, tus pecados han sido juzgados en la cruz. O pagas tú por tus pecados en la condenación, o han sido pagados en la cruz. Así que, queridos hermanos, la llamada del evangelio es para todos los que estamos aquí, que si tú eres creyente puedes tú confiar, pero que si tú no eres creyente no tienes nada de qué confiar.
sino todo lo contrario. Y hoy Dios te llama a través de la llamada del Evangelio y te dice, aquí te estoy rasgando el velo para que veas ese trono final y puedas, por la gracia de Dios, anticiparte a ello a través del arrepentimiento y la fe. A través del arrepentimiento y la fe en el Cordero que fue inmolado. Porque de lo contrario, nadie se sale con la suya. Y a lo mejor dices, bueno, pero pues yo no soy como Hitler, pero has violado la ley de Dios una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, incontables veces. Si tuvieras un app que contara todos los pecados que has cometido, ya se hubiera descompuesto de tantos pecados que hemos cometido. Y si viéramos el número, no lo podríamos creer, pero les digo que si seguimos con esa metáfora del app, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ese número estratosférico de pecados se va a cero. Y no nada más a cero, sino que además la justicia de Jesucristo es puesta sobre nosotros. Así que venimos cubiertos de Jesús. Regresemos al Salmo 10, para que vean ustedes cuál es el deseo de David. Quebranta, Salmo 10:15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Cuando dice quebranta tú el brazo del inicuo, es una expresión poética que se refiere a quebrantar la fuerza del malo. Quebranta Dios la fuerza del malo. Erradica Dios la maldad. Y entonces vemos el versículo 16, que es el verso clave de todo el Salmo. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Entonces, ¿qué dice David? El Dios del pacto es el Rey desde eternidad y hasta eternidad. Él reina sobre todas las naciones y las naciones perecen en su tierra. Miren muy bien lo que dice esa segunda parte de ese verso. De su tierra. Esta es la tierra de Dios. El malo se cree el rey de la tierra, pero es un peón en el ajedrez de Dios. Nuestras naciones que vemos a nuestro alrededor perecerán, pero el trono de Dios se mantiene firme. 17 y 18. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Fíjense el contraste en el versículo 17 entre el deseo de los humildes y el deseo del malo. El deseo del malo, vimos en el versículo 3, es despreciar a Dios, pero el deseo de los humildes es la salvación de Dios, es la gloria de Dios, es la liberación de Dios. Y Dios escucha a los humildes, su oído está atento, tú dispones su corazón, es decir, tú le das fortaleza a su corazón. ¿Y por qué está Dios atento? Para traer justicia al huérfano y al oprimido, para erradicar la violencia del malo. Y noten cómo el salmista llama al malo el hombre de la tierra. Dios es Señor sobre la tierra, es el creador de la tierra, y el malo tan solo es un hombre que proviene de la tierra. Somos polvo. Y el hombre que se cree malo y se cree de alguna manera que es intocable en su maldad, y Dios dice, eres polvo, eres polvo. A los finales de los 1800 vivió un pastor, el pastor Babcock, y él ministraba en la ciudad de Nueva York, y se dice que se salía de la ciudad para ir al campo abierto, ver algunos de los lagos hermosos que están cerca de Nueva York. Y cuando su esposa le preguntaba que a dónde iba, le decía, voy a ver el mundo de mi Dios, voy a ver al mundo de mi Dios. Y él falleció relativamente joven, y su esposa publicó muchos de sus poemas. Y entre sus poemas estaba un himno que se llama El mundo es de mi Dios. Y quiero leerles 2 estrofas de la traducción al español. Dice, el mundo es de mi Dios, su eterna posesión.
eleva a Dios su dulce voz la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios, y al Salvador Jesús hará vencer, por su poder, con la obra de la cruz. Hermanos, la realidad a la cual nos está apuntando David en este salmo es que Dios es Rey. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y por medio de su muerte en la cruz, la maldad ha sido vencida. Y las Escrituras dicen que Jesucristo se ha sentado a la diestra del trono de Dios y ahora reina poderosamente. Y las Escrituras también dicen que Jesús vendrá e instaurará un reino y todas las naciones se postrarán ante él. Y entonces, de cierta manera, lo que está haciendo aquí David es, nos está mostrando la realidad y la crudeza de la maldad. Pero también nos levanta la vista y nos dice, no nada más veas lo que hay a tu alrededor, levanta la vista y ve que hay un trono. Piensen conmigo por un momento, levantas la vista y ves un trono enorme, tan enorme que el planeta Tierra es tan solo el estrado de los pies de este gran trono. Es tan grande que no te lo puedes ni imaginar. Y David dice, ese es Dios. Este es su mundo. Somos polvo, pero Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para vencer el mal. Y dicen las Escrituras que Cristo viene a reinar sobre las naciones y a instaurar su reino perfecto. Así que, hermanos, la Biblia no huye a la pregunta de la realidad de la maldad, más bien la pinta con todos sus matices. Pero al mismo tiempo nos enseña que hay una realidad más grande. Y es que Dios reina, que Dios hará justicia y que juzgará toda acción. Si tú eres hijo de Dios, puedes confiar en la gracia de Dios, que tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Pero si tú no has venido a Dios por la fe y el arrepentimiento, escucha la llamada de Dios, que Dios dice, he de juzgar el mal. Y el día de hoy, si tú no has venido a Cristo, tienes la oportunidad de hacerlo. Qué gran bendición que el Dios juez diga, hay misericordia para el que le busca, hay misericordia para el que viene con un corazón humillado. Y de esa manera, cuando estemos delante de ese gran trono y ese libro sea abierto, tú no tengas duda, tú sepas que ahí está tu nombre escrito, porque vienes cubierto de Jesús, no de tus justicias, no de tu dinero, de tus acciones, de porque eres una buena persona. Nada de eso te va a salvar. Lo único que te puede salvar en el día final es si vienes cubierto de Cristo. Vamos a orar.